Hoy ha terminado en el seminario, o en el edificio seminario, Centro Tarraconense de Intercambio entre Fe y Cultura, una reunión importante, un encuentro importante de las tres asociaciones bíblicas de la península ibérica, empezando por la parte más occidental, la Asociación Bíblica Portuguesa, después la Asociación Bíblica Española y después ya la parte más oriental, la Asociación Bíblica de Cataluña. Ha sido muy interesante, muy importante. Éramos 86, me parece, o alguno más, ¿no? Y ahí está el director de la Asociación Bíblica Española, de la cual también somos algunos biblistas de la de Cataluña, también pertenecemos al AVE, a la AVE con B alta, ¿eh? Vale. Y todos estamos muy contentos, creo, pues así, Santiago, pues de que la cosa ha ido bien. De hecho, no podía ser de otra manera porque donde hay personas que se dedican a la Biblia, pues siempre hay mucha alegría, mucho entendimiento. Vale, se trata de que ahora aquí tenemos pues a Santiago Guijarro y nos va a hablar como alargando un poco, no alargando, o sea, conectando con el tema, ya que se hacía el encuentro en Tarragona, pues se ha hablado de San Pablo, ¿sí? Pero se ha hablado de San Pablo, pues de lo que dicen, lo que han estudiado algunos, los ponentes que han presentado la ponencia, pues lo que ellos han estudiado lo han presentado y después ha habido pues el diálogo conveniente. Yo le cedo la palabra, pero primero el Andreu, para que tengáis un poco más de conocimiento de quién es, pues lo va a decir Andreu ahora ràpidament. No? S'ha de dir que hi ha jornades de formació que són en mayúsculas. Tener hoy pues, a Santiago Guijarro Porto, al doctor Santiago Guijarro Porto, pues realmente es una de estas delicias, ¿no? Porque son, en sus personas, se combinan, yo diría que tres cosas muy importantes. Pues el perfil de un investigador de primer orden y de un gran dinamizador, ¿no? En este sentido, de un gran pedagogo, que es la segunda gran cosa que tiene, ¿no? Es decir, tiene una forma de transmitir, de transferir el patrimonio que estudia, que te lo hace tan apasionante y tan agradable, que te lo hace vivir. Hoy mismo en una comunicación nos presentaba las excavaciones realizadas en Magdala. Es que faltaba que entráramos dentro de la diapositiva como si de una piscina se tratara, y no exagero un ápice en esta idea, ¿no? Y tercero, bueno, pues ves también la figura de una gran persona, ¿no? De una gran humanidad. Es decir, ¿la ciencia para qué? La ciencia, en el caso que nos ocupa, pues para la pastoral, ¿no? Para el cuidado de la proyección de la palabra de Dios, que en definitiva es el primero y el último sentido de lo que nos ocupa en la actividad tanto docente pues, como investigadora. Santiago nació en Illescas, en Toledo, fue ordenado sacerdote en 1981, pertenece a la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos. Ya tiene una gran sorpresa ver a Mosén Barenys, que lo tenemos por aquí, por lo tanto, pues he sido testigo de esta afectividad mutua, ¿no? Licenciado en Filología Bíblica Trilingüe por la Universidad Pontificia de Salamanca, es licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Fue director de la Casa de la Biblia de Madrid, donde dirigió una nueva traducción de la Biblia en versión para España e Hispanoamérica, la Biblia de América. Ha sido coordinador de la subregión de Europa del Sur en la Federación Bíblica Católica y director del Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén.
Desde 1996 enseña en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde actualmente es catedrático de Nuevo Testamento. Desde 2010, lo ha dicho Mossèn Joan Magí, es director de la Asociación Bíblica Española. Y no sigo, porque si tuviéramos ahora que ir citando obras que ha coeditado, que ha dirigido, que ha firmado, libros, etcétera, etcétera, pues aquí no acabamos. Es decir, este es el perfil del doctor Santiago Guijarro. Y Santiago, pues es un honor, de verdad, tenerte dentro de este museo que intenta, pues ya lo sabes, transferir, ¿no?, este patrimonio bíblico. Apasionante la charla que nos va a ofrecer, la primera evangelización en la Iglesia de los orígenes, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias por tu presencia y por la ayuda a hacernos entender esta riqueza. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación a Mossèn Joan Magí y a Andreu por invitarme a hablar justamente en este foro. Hay una cosa muy importante en la presentación que Andreu no ha dicho, y es que además de todas esas cosas tan importantes, yo tengo en mi currículum también el honor de haber sido sacerdote adscrito durante un tiempo parcial, durante 5 años, a la diócesis, a la parroquia de San Ramón Nonato de Comarruga, que está aquí cerca, ayudante de Mossèn Jordi. Muy bien. Bueno, voy a hablarles de la primera evangelización. No se preocupen que no va a ser una charla aburrida, no voy a hablar de cosas generales. Tan solo quiero decir al principio un poco el marco en el que surgió esta reflexión que yo ahora les voy a transmitir inicialmente. Porque yo creo que cuando se sabe cómo han nacido las ideas o los estudios, pues cobran vida, en fin, se vinculan a una experiencia vital. Y la experiencia vital a la que se vincula esta investigación, que a mí me ocupó 2 o 3 años, pues es la convocatoria del sínodo sobre la nueva evangelización. Cuando se empezó a hablar de esto, pues a mí me pareció que como estudioso de la Biblia, como profesor de una facultad de teología, tenía una tarea, una misión en la Iglesia que era pues ayudar a iluminar esta cuestión. Y entonces, recogiendo trabajos que había venido haciendo en otros años, dediqué un año entero a formular una reconstrucción de algunos rasgos de la primera evangelización. Y escribí este libro donde está algunas de las cosas que les voy a decir, que se llama justamente así, la primera evangelización. Bueno, una de las cosas importantes que descubrí cuando hice este trabajo es que cuando hablamos de la nueva evangelización, que ha sido un tema pues muy debatido y muy hablado en estos últimos años, siempre decimos y tomamos como referencia la primera evangelización. Por tanto, la primera misión, la misión inicial en la que inicialmente, partiendo desde Jerusalén, se difunde la noticia que después dio lugar al cristianismo. La primera evangelización, la evangelización de la primera hora. Pero cuando uno observa cómo se reconstruye o qué es lo que se dice acerca de esa primera evangelización, uno se da cuenta de que normalmente, en la mayoría de los casos, la recordamos con unos rasgos que son siempre los mismos y que son un poco reductivos. Es decir, se fijan, de toda la riqueza de aquella primera experiencia, se fijan en algunos rasgos que vamos transmitiendo. Por ejemplo, Jesús envió a los apóstoles. Los apóstoles salieron a predicar el Evangelio. La predicación del Evangelio provocó numerosas conversiones y esos convertidos formaron comunidades. Este es el esquema básico de lo que se conoce técnicamente como el relato modelo o relato normativo. Los ingleses lo llaman master narrative. Este es el esquema con el que normalmente, cuando nosotros hablamos de la primera evangelización,
Pues esto es lo que recordamos. Bueno, esta es una visión simplificada, porque, como van a ver, hubo muchas otras cosas. No solamente los apóstoles predicaron, hubo muchos otros misioneros, no todo el mundo se convirtió en masa, en fin, que hay una riqueza en la experiencia de la primera evangelización que quizás en una época como la nuestra necesitamos recuperar. Y entonces el proyecto que yo emprendí era recuperar la historia para renovar la memoria. Porque nosotros vivimos de esa memoria fundacional, nosotros vivimos de esa memoria originaria y cuando decimos que la Iglesia es evangelizadora nos estamos intuitivamente remitiendo a esa primera experiencia. Bueno, esto es lo que está detrás de esta investigación sobre la primera evangelización y también de la cual yo esta tarde les voy a contar solamente una pequeña parte, pero que de alguna manera resume muchas cosas. Y en lugar de hacer una visión de conjunto, que yo creo que sería un poquito aburrido, ¿no? Rasgos o así, les voy a contar una historia concreta. Una historia concreta. Es la historia de un matrimonio que tuvo un papel importantísimo en la primera evangelización. Es una historia más vital, es, espero, más amena, y además me parece que está especialmente adaptada a este contexto, ¿no? Estamos en un museo y en un museo, como ustedes habrán visto, se guardan, yo lo acabo de ver por primera vez, sabiamente guiado por Andreu, en un museo se guardan piezas, fragmentos, materiales que hay que contextualizar. O sea, ¿qué hacemos con una moneda del siglo I de Judea? Pues hay que contextualizarla, hay que ver cómo se relaciona con otras monedas, hay que ver qué se podía comprar, en fin, dónde se produjo, hay que ponerle un contexto a ese detalle. Pues con los textos a veces nos pasa lo mismo. Tenemos pequeños fragmentos que tenemos que contextualizar para captar todo su significado. Entonces en la hojita que les han repartido están esas piezas del museo, que son unos poquísimos, y a veces, ya ven, son 2 líneas. Son esas pequeñas piezas que nos van a servir para reconstruir esta historia. Leyendo esto, si ustedes leen estos textos de seguido, pues se pueden hacer una idea somera, como si viéramos 8 o 10 piezas del museo aquí puestas de época romana, por ejemplo, y diríamos, bien, pues más o menos cómo eran algunas cosas en la época romana, pero si somos capaces de colocarlas dentro de un marco más amplio y ver cómo funciona este rompecabezas y suplimos las piezas que no tenemos, entonces esas pequeñas piezas cobran vida. Pues yo voy a intentar que estas pequeñas piezas, estos restos textuales, cobren vida, y nos van a permitir contemplar la historia de la primera evangelización desde otra perspectiva, no desde el punto de vista de los personajes principales, que en este caso el personaje principal sería Pablo, sino desde los personajes secundarios. Sobre Pablo tenemos en el libro de los Hechos y en las cartas innumerables noticias. Él es el personaje principal de esta historia, pero hay unos personajes secundarios que van a ver ustedes que tienen muchísima importancia, que son, y ya se los introduzco, se llaman Prisca, la esposa, y Áquila, el esposo. Muy bien, pues vamos a seguir esta historia con esta hojita, se la han pasado porque la vamos a ir manejando durante todo el tiempo. Entonces ahí voy a ir proyectando algunas pequeñas imágenes que ayudan a contextualizar. Entonces en un lado tienen los textos, unos versículos del capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito a finales del siglo I después de Cristo, o sea, 50 años después de que sucedieran los acontecimientos. Tienen también una noticia de una biografía de Claudio, escrita por un historiador romano, se llamaba Suetonio,
que es posterior, es de mediados del siglo II, pero que se basa en los archivos imperiales, por tanto está muy bien documentada. Y luego tienen dos pequeñas noticias que se encuentran en los saludos de dos cartas de Pablo. Los saludos de las cartas de Pablo son una mina de informaciones sobre personas concretas, sobre experiencias concretas. Bueno, pues en dos de esas cartas, que sabemos dónde se escribieron, en qué año se escribieron, hay dos noticias sobre este matrimonio que vamos a contextualizar. Una se escribió desde Éfeso en el año 52-53 y otra desde Corinto en el año 54. Bueno, pues si dan la vuelta a la hojita, se encuentran con un mapa. Este mapa nos permite establecer o nos propone ya una cronología del itinerario que siguen estos personajes secundarios, Áquila y Prisca, y está señalado con unas flechitas. Tendríamos que ir ahora al mapa que está allá abajo en el museo para ver cuánto se tardaba desde Roma a Corinto, era más o menos una semana, o cuánto se tardaba desde Éfeso a Roma, que era más o menos lo mismo. Ahí tienen dentro de las flechas unos números, unas fechas. Entonces, en la primera flecha, que así reconstruimos el itinerario, la primera flecha va desde Roma, probablemente al puerto de Pozzuoli, y ahí en barco, por mar, hasta Corinto, en el año 49 después de Cristo. Todo esto vamos a recuperarlo después. La segunda flecha va desde Corinto hasta Éfeso el año 51, un día o dos de navegación. Y la tercera flecha va desde Éfeso a Roma en el año 54. O sea, que vamos a recorrer un espacio de tiempo bastante reducido, desde el año 49 hasta el año 54-55, pero fíjense, ya les doy un dato que hace muy interesante nuestra historia. Estos son los años de la misión de Pablo como misionero independiente. O sea, los años en los que Pablo construyó su proyecto misionero y escribió sus cartas. Esto es una cosa en la que a veces no tenemos suficientemente en cuenta. Pensamos que la actividad misionera de Pablo fue muy dilatada, 10, 15, 20 años, y eso es verdad solo en parte. Pablo, más o menos en el año 36, tuvo la experiencia vocacional que le cambió la vida y pasó unos años primero en contacto con las comunidades de Damasco, Antioquía, también Jerusalén, y después de ese periodo, en torno al año 39, empezó a vincularse a la comunidad de Antioquía, donde, según el libro de los Hechos, pues formaba parte de un grupo misionero liderado por Bernabé. Pero de esta primera época de la actividad misionera de Pablo no sabemos prácticamente nada, o sabemos lo que cuenta el libro de los Hechos, que es una historia muy general. Cuando realmente empieza la actividad de Pablo como misionero independiente es justo el año 49. Vamos a evocarlo después, cuando él sale desde Antioquía, y va justo en ese primer viaje, va a encontrarse con Prisca y Áquila en Corinto. Y Prisca y Áquila le acompañan hasta el final. O sea que son unos personajes secundarios, pero muy importantes, porque nos permiten ver la peripecia misionera de Pablo, el tiempo en que él pensó su misión y elaboró su teología, las cartas, nos permiten verlo desde otro ángulo. O sea, no desde el ángulo de Pablo, sino desde el ángulo de estos otros personajes secundarios a los que la historia, lógicamente, por no ser tan importantes como él, ha relegado. Bueno, tenemos las piezas, tenemos el rompecabezas, pero el rompecabezas lo tenemos que rellenar ahora porque lo único que tenemos son las fechas y el itinerario.
los viajes. Vamos a empezar a llenarlo con las primeras noticias, a ver cómo se reconstruye esta historia. La primera noticia la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, y dice así: después de esto, fíjense que la historia está contada siguiendo el itinerario de Pablo. En el capítulo 17 ha contado Lucas cómo Pablo fue a Atenas, que venía de Berea y de Tesalónica y de Filipos, donde había empezado su nueva etapa como misionero, después de que pasó lo que pasó y que ahora les contaré. Bueno, viene de Atenas. Después de Atenas, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Áquila, originario del Ponto, el cual acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila a raíz del decreto por el que Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos. Pablo se unió a ellos y, como eran del mismo oficio, se dedicaban a fabricar tiendas, se quedó trabajando en su casa. Bueno, esos 3 versículos, noticias muy escuetas. ¿Qué podemos saber de este Áquila y de Prisca? Y ahora empezamos a trabajar con los datos que tenemos del contexto. Y uno de los datos importantísimos que tenemos del contexto es justamente la noticia de Suetonio en la vida de Claudio, en el cual, enumerando una serie de proezas que había realizado en todas las provincias, pues relata un acontecimiento histórico que también del cual también tenemos noticia a través de otro historiador romano que se llama Dion Casio, que es esta expulsión de Roma, que dice el libro de los Hechos que había expulsado de Roma a todos los judíos. Esto es una exageración. En Roma había 40.000 o 50.000 judíos, había 2 barrios enteros de judíos. No eran todos. Tenemos que ver, a ver de qué se trata esta expulsión. Bueno, pero antes de hacerlo vamos a ver quiénes eran estos Prisca y Áquila. Y la pista la tenemos en las notas que da Hechos, pero también en los nombres, en el oficio. Áquila, un judío que procedía del Ponto. El Ponto está aquí. O sea, fíjense el camino que había hecho. Áquila era un joven emprendedor. Como muchos judíos y no judíos en su época, pues había dejado su patria natal y había ido en busca de mejores oportunidades. ¿Dónde había ido? A Roma, porque en Roma, la capital del imperio, o sea, un judío que procedía de una región muy lejana y que había finalmente emigrado a un lugar donde había una importante colonia judía, que era Roma, pues buscando mejores oportunidades. Judío procedente del Ponto. Y su mujer, Prisca. Aquí el nombre nos da una pista extraordinaria porque sabemos que los priscos eran una familia tradicional de Roma, con múltiples ramificaciones. O sea, este judío que venía del Ponto se había encontrado con esta muchacha, que era romana, y se habían casado. ¿Cómo se habían conocido? Probablemente las formas de encuentro en el mundo antiguo era a través de la familia, y por tanto es muy probable que la familia de Prisca estuviera en el mismo oficio. ¿Qué hacía un judío cuando llegaba a una ciudad? Pues lo que haríamos cualquiera de nosotros. Buscaba gente, primero, con la que se pudiera entender. Casi todos hablaban griego, entonces en Roma se hablaba griego, la carta a los romanos está escrita en griego, entonces el griego era la lengua franca, pero además que le pudieran acoger. Iba al barrio judío y además, si había gente de su oficio, pues iba al barrio donde estaban los de su oficio. Estas eran las conexiones. Entonces se ha encontrado con esta muchacha y se han casado, porque dice Lucas que es su mujer. En Roma se podían establecer distintos tipos de matrimonio. No vamos a entrar ahora en detalle, pero es evidente que se trata de un hombre libre y de una mujer libre y por tanto han contraído un matrimonio legal. Eso les permite la movilidad que vamos a ver ahora, que se muevan de un lado a otro. Entonces, están casados y eran del mismo oficio que Pablo. El oficio de Pablo, dice Lucas, eran
esquenopolloi. Hacían tiendas. Esquenés es tienda y polleo es hacer. Constructores construían tiendas. Esta es una designación genérica. Sabemos que en Roma existían varias cofradías collegia tabernaculorum, o sea, de los que hacían tiendas. Y una de ellas muy conocida era la que hacía las tiendas de campaña para el ejército, que era obviamente la que presidía uno de los libertos de la casa del emperador. Bueno, es muy probable que el oficio de Pablo no consistiera en hacer tiendas de campaña tal como nosotros las conocemos. Se ha especulado mucho, las tiendas del ejército eran de cuero. Había también otro tipo de tiendas con pelo de cabra que eran muy resistentes y se ha dicho con mucha frecuencia esto. A mí me parece mucho más plausible el dato de que esta palabra designaba también a los que tejían los toldos que en las ciudades mediterráneas son fundamentales para protegernos del calor, sobre todo en las ciudades que no tienen luz artificial. Toda la vida se hace durante el día y ya ven ustedes el calor que hace en Tarragona en verano y cuando no es verano también. Bueno, y aquí viene la primera imagen que tenemos aquí. Los edificios públicos eran uno de los consumidores más importantes de este tipo de toldos. Habría que traducir, eran constructores de toldos o tejedores de toldos. Pero no solamente los edificios públicos, sino las tiendas que estaban en las calles principales. Saben que la tienda, ahora veremos algunas, eran un edificio, pero ese edificio casi se duplicaba durante el día porque con unos palos muy sencillos lo alargaban hasta la columnata de la calle y ahí ponían pues todos sus elementos de venta, ¿no? O también las mismas casas, las casas que sobre todo tenían los patios y una manera de protegerse. De manera que este era un producto muy común en el Mediterráneo. Curiosamente sabemos que en Tarso, en la zona de donde era Pablo, era importante, era conocido por la producción del lino. Y estos toldos se hacían de lino porque el lino es muy fresco, refresca Bueno, es muy probable que se dedicaran a esto, y en Roma, una ciudad enorme, pues este trabajo era un trabajo demandado. Pertenecían a este grupo. Digamos de paso que si Pablo realmente hubiera venido a Tarragona, pues habría tenido trabajo, porque no hacía tiendas, sino que hacía toldos. Y aquí se necesitaban toldos no solo para el anfiteatro, sino también para las calles. Es decir, lo de las tiendas era una cosa que consumía muy poca gente. Esquenopolloi, esquené, es también el toldo que se alarga. Bueno, tenían un oficio, eso definía mucho a las personas en la antigüedad, y eran judíos. Áquila era judío, pero en el mundo antiguo una mujer seguía la orientación religiosa de su esposo. Esta es una recomendación que da, por ejemplo, Plutarco a unos jóvenes esposos, era lo normal. De manera que es muy probable que Áquila hubiera incorporado a su mujer Prisca como una temerosa de Dios a la sinagoga. Eso hizo posible también el matrimonio. Vamos a ver, andando el tiempo, que en la forma de referirse a ellos cambia. Aquí al principio se habla de Áquila y Prisca y al final se va a hablar de Prisca y Áquila, a acabar siendo ella más importante. Y esto tiene que ver con un dato muy importante que va a facilitar su contacto y su incorporación en la misión paulina, y es que ellos como matrimonio simbolizan las comunidades mixtas que Pablo promovía. Comunidades en las que judíos y no judíos compartían la mesa y la fe. De manera que esta sería la situación de este matrimonio, piadosos y frecuentaban la sinagoga. Pero hete aquí que a esta sinagoga, donde acudían regularmente Áquila y Prisca, muy pronto han empezado a llegar noticias de los peregrinos que todos los años iban a Jerusalén, y algunos han venido contando que esa promesa que Dios había hecho a su pueblo se ha cumplido y que ha venido el Mesías, que Jesús de Nazaret, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, es
verdaderamente el Mesías que esperamos. Esta es probablemente la forma en que el Evangelio llegó a Roma. El Evangelio no lo llevó a Roma ni Pedro, ni Pablo, misioneros anónimos. Misioneros anónimos que iban, peregrinaban a Jerusalén y que cuando venían, volvían a Roma o a Antioquía o a cualquier otra ciudad, contaban. De manera que estos son judíos que creen que Dios ha cumplido la promesa que había hecho al pueblo judío. No son cristianos, los cristianos no aparecerán hasta mucho más tarde. Son judíos que creen en Jesús, judíos mesiánicos que han creído esto. Y aquí es donde nos da la pista la segunda noticia, que es la de Suetonio. Fíjense lo que dice Suetonio. Claudio expulsó de Roma a los judíos porque estaban litigando continuamente, instigados por o a causa de Cresto. Cresto es una deformación de Cristo. O sea, el motivo de la discusión, era una discusión interna en la sinagoga, era Cristo. Bueno, es evidente que Claudio no expulsó a todos los judíos y expulsaría, como es lógico, a aquellos que causaban esta disensión, o sea, aquellos que provocaban este enfrentamiento. O sea, a los cabecillas del grupo judío-cristiano, o sea, de aquellos judíos que habían creído en Jesús. Y este grupo va a ser muy importante en la misión paulina. Estos expulsados, estos desplazados, diríamos hoy, políticos, porque ha sido el emperador el que los ha desplazado, van a ser el principal apoyo de la misión paulina. Y si no, ¿por qué piensan que cuando Pablo escribe a Roma resulta que conoce a tanta gente? Son cristianos de Roma con los que se ha encontrado en su misión, entre ellos Prisca y Áquila. Salen de Roma, pues expulsados por el emperador, o sea, de alguna manera con un baldón, con un estigma, y bueno, ahí este es el primer viaje. ¿Dónde van Prisca y Áquila? Bueno, pues a una ciudad importante donde puedan realizar su trabajo. Pero la razón por la cual han salido de Roma es por una razón religiosa, por dar testimonio de Cristo y por el conflicto que esto ha creado dentro de la sinagoga. Guarden esta imagen de las sinagogas judías de Roma, como sinagogas en las que ha llegado ya la noticia de Jesús, el Mesías, porque la vamos a recuperar luego. Se van a Corinto y llegan a Corinto antes que Pablo. Vamos a ver cómo llegan a Corinto. Ahí tiene una representación antigua de un barco. Bueno, ¿cómo eran los viajes en el mundo romano? Normalmente se viajaba en los navíos de carga. Este es un navío de carga, está estilizado, pequeñito, pero no eran muy grandes, los barcos. Viajaban, uno llegaba al puerto y preguntaba, ¿dónde van? Pues hay un navío que va a Corinto. ¿Y tiene sitio? No, ya en época de navegación, lógicamente, porque durante una gran parte del año el mar estaba cerrado y no se podía navegar, ¿no? Ahí tienen otra representación de otro navío, esto ya es una reproducción moderna. Bueno, van por mar, normalmente la temporada de navegación no era un mar muy complicado, pero bueno, siempre entrañaba sus dificultades. Entonces tenemos que imaginar a este matrimonio. Áquila ya había hecho ese camino porque había ido desde el Ponto a Roma, pero estos, bueno, a ver qué pasa. No sabemos si tenían hijos, van a ver qué pasa. Un matrimonio que sale expulsados, entonces podían haber dicho, bueno, no, nosotros ya vamos a dejar de discutir de este tal Cresto y nos quedamos aquí. No, estos mantuvieron y salieron por eso, o sea, salieron por una razón religiosa, por causa de su fe en Jesús. Eran personas que tenían que estar, por tanto, mínimamente convencidas. Según la noticia de Hechos, Áquila y Prisca llegaron a Corinto antes que Pablo. Esto es muy interesante, El libro de los Hechos no le da esto ninguna importancia. Dice que cuando Pablo llegó se encontró con estos. Y bueno, estos llegaron a Corinto y bueno, se habrían reunido con otros judíos, les habrían contado lo que había pasado y se habían empezado a establecer mínimamente. Y es aquí, al cabo de unos
pocos meses, quizás semanas, cuando, feliz coincidencia, se encuentran con Pablo. ¿De dónde viene Pablo? Pablo viene de Antioquía, o sea, en el mapa, volviendo otra vez hacia el mapa, Antioquía la tenemos más o menos por aquí. Pablo sale de Antioquía el año 49 y recorre toda la península de Anatolia, va por el norte, hasta que encuentra la Vía Egnacia, cruza el mar Egeo por la parte de arriba, por Tróade, y allí entra en un territorio nuevo, donde ya había muchos menos judíos que en la zona que él había conocido antes. La primera ciudad que visita es Filipos, que es una colonia romana. Luego Tesalónica, les suena la carta a los filipenses, la carta a los tesalonicenses. Bueno, de allí tiene que salir por pie y abandona el camino de la Vía Egnacia porque le vienen siguiendo, han provocado una cierta revuelta en solo cuenta el libro de los Hechos, y deciden cambiar de itinerario y se van al sur. Y entonces se van a Atenas, dejan a Timoteo allí, desde Atenas manda a Timoteo y sigue hasta Corinto. O sea, aquí ya lo tenemos en el mapa, desde Atenas se van a Corinto. Y cuando llegan a Corinto, pues hacen lo que habían hecho unas semanas antes o unos meses antes Aquila y Prisca. Van a buscar otros judíos, dónde están, etc. Les estoy contando la vida cotidiana, porque es muy bonito hablar de la evangelización diciendo los apóstoles predicaron el evangelio. Ya, pero los apóstoles dormían en la tabla de un barco rudimentario, los apóstoles pasaban hambre y sed en ese camino, los apóstoles llegaban a una ciudad cosmopolita con una enorme incertidumbre y tenían que buscar a alguien con quien pudieran establecer una conexión. Es decir, la evangelización tiene una vida detrás, es la vida concreta de personas. Claro, podemos imaginarla por los contactos. ¿Por qué se encontraron con Pablo? ¿Porque iban por la calle un día y dijeron, hombre, tú? No, porque iban al mismo sitio, iban al barrio judío o al barrio donde estaban los esquenopolloi, o sea, los que hacían los toldos, y ahí empiezan a trabajar. Se encuentran en Corinto. Ellos venían de una sinagoga dividida, o sea, de una experiencia difícil, de ruptura, porque habían tenido que dejar la sinagoga, además, por un edicto imperial. Y Pablo venía de una experiencia de ruptura también. La cuenta él mismo en la carta a los Gálatas, el capítulo 2, versículos 11 al 14, cuenta cómo tuvo una fuerte discusión con Pedro a propósito de un tema fundamental que era la comunión de mesa. Y en esa discusión, Pablo sostenía que no hay que hacer dos grupos distintos, los judíos y los paganos, sino que todos pueden sentarse a la misma mesa. Mientras que los partidarios de Santiago, que habían venido de Jerusalén, y Bernabé, que se apuntó a eso, y Pedro, que se apuntó a eso, sostenían que había que hacer dos mesas, dos misiones. Pablo, en franca minoría y en cierto modo rompiendo con la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia madre, inicia, por fidelidad a la vocación que él ha recibido, inicia un camino que no sabe dónde le va a llevar. Y se junta con 2 o 3 de sus colaboradores y se van hacia otras zonas, es decir, hacia Grecia, y en ese itinerario es donde se encuentran con Prisca y Aquila. Es decir, los dos venían, tanto el matrimonio como Pablo, Silvano, Timoteo, sus compañeros, venían de experiencias de ruptura, que les abrían también la mente para una reflexión sobre cómo llevar a cabo esta difusión de la gran noticia de la que somos portadores. Esto fue para ellos una constante reflexión en estos primeros años. Pero es muy importante saber las experiencias de las que ellos vienen. Vienen de experiencias que les impulsaba a reflexionar sobre cómo incorporar a los paganos en esta buena noticia de la resurrección de Jesús. ¿Qué tipo de relación se estableció entre ellos? El libro de los Hechos dice... Eso que ven ahí es unos restos de un barrio comercial de Corinto. Entonces, estos son las entradas
a las tiendas, estas son bastante lujosas, se llamaban tabernae. Entonces, estas construcciones que estaban normalmente en las calles más frecuentadas, en las calles comerciales, eran al mismo tiempo la tienda, el taller y la vivienda. Es decir, en 30 metros cuadrados a veces tenían un pequeño sobrado arriba, pero en 30 metros cuadrados tenían el lugar donde trabajaban, el lugar donde vivían, el lugar donde también vendían sus productos. Y esta es la ubicación más probable de Pablo, Prisca y Aquila en Corinto. Es decir, se juntan para ser más fuertes los tres y alquilan una de estas tabernae para poner allí su tienda. Bueno, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuenta la historia 50 o 60 años después, un poco idealizada, dice que Pablo primero predicó en la sinagoga y luego se trasladó a la casa de Ticio Justo, porque era una casa más amplia que estaba cerca de la sinagoga. En realidad, lo más probable es que viviera en una de estas tabernae con Prisca y Aquila, porque un año y medio después de su llegada, cuando Pablo se va de Corinto, Prisca y Aquila se van con él. De manera que ahí había ya una vida compartida, ¿no? Una vida compartida. Cuando Pablo deja la ciudad para trasladarse a Éfeso, ellos, como digo, se fueron con él. En las brevísimas noticias que nos proporcionan los saludos de la carta a los Corintios, aparece un tipo de relación que concuerda más con esta segunda hipótesis. Y ahí tenemos otro de los pequeños fragmentos, la carta a los Corintios, escrita desde Éfeso, unos meses después de haberse trasladado desde Corinto, escribiendo a la comunidad de Corinto, dice Pablo: os saludan las iglesias de la provincia de Asia. La provincia de Asia era la provincia romana de Asia, que estaba en el mapa pues en torno a Éfeso, lo que hoy sería la parte occidental de Turquía. Aquila y Prisca y la iglesia que se reúne en su casa os envían muchos saludos en el Señor. Esto significa que cuando Prisca y Aquila y Pablo se trasladan a Éfeso, ahí han quedado unas iglesias con las cuales estaban conectados, con las cuales estaban relacionados. Y de eso podemos deducir que efectivamente el lugar donde ellos vivían en Corinto pues era este tipo de vivienda, del cual tenemos numerosos testimonios. Esta es otra, aquí se ve quizá un poquito mejor. Estaban bien construidas. En las casas de alquiler en las ciudades romanas era una cosa muy común. Esto les daba una movilidad enorme, sobre todo a los artesanos y a los comerciantes. Podían trasladarse a una ciudad, alquilar una casa. En Roma, las casas de alquiler en Roma, las sátiras, en fin, hay noticias abundantísimas. O sea, el alquiler de las casas era bastante común. Eso, sumado a que en el mar no había piratas, eran fáciles las comunicaciones, nos da una enorme movilidad en el Imperio Romano. Una movilidad como no ha existido en el mundo hasta el siglo XIX. Esto es muy importante también para entender la primera misión cristiana. Bueno, ¿qué pasa en el año 51, es decir, un año y medio después de la llegada de estos a Corinto? Pues que Pablo hace un viaje a Jerusalén, a Palestina, pero es un viaje estratégico, porque en ese viaje hace una escala técnica, digamos, en Éfeso, y ahí deja a Prisca y Aquila. Van a ver que Prisca y Aquila van a ser un poco como la avanzadilla de Pablo. Antes de que él llegara a Corinto, ya estaban ellos allí. Mientras va a hacer unos asuntos a Jerusalén, los manda a Éfeso. No me lo invento yo, lo cuenta el libro de los Hechos. Dice, Pablo se quedó todavía bastante tiempo en Corinto, después se despidió de los hermanos y se embarcó rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. Al llegar a Éfeso, se separó de ellos, entró en la sinagoga y estuvo conversando con los judíos. Después de pasar allí algún tiempo, salió y recorrió la región de Galacia, Frigia,
fortaleciendo a todos los discípulos en la fe. En Éfeso quedan Prisca y Áquila. Fíjense este itinerario. La capital de la provincia de Asia, la gran ciudad, la gran metrópoli, todavía hoy se puede ver en las excavaciones, era Éfeso. Ahí tenemos unos restos del teatro de época romana de Éfeso. Éfeso es entonces la gran metrópoli. Pablo parece que, aparte de las dificultades que va teniendo en algunas de estas ciudades donde anuncia el Evangelio, va buscando lugares donde el mensaje pueda tener más resonancia. Pablo tiene un proyecto de hacer resonar el Evangelio lo más posible en estas ciudades del Egeo. Van a Éfeso, que ahí el libro de los Hechos nos cuenta pues algunas sucedidos en Éfeso. Uno muy importante es que Pablo sufrió allí una prisión, una persecución. Y esto nos vincula con otra noticia que nos da el mismo Pablo en la carta a los romanos, cuando, escribiendo desde Corinto a la comunidad de Roma, fíjense qué movilidad tenían entonces, desde Éfeso escribe a Corinto, desde Corinto escribe a Roma, las cartas se llevaban materialmente, las llevaba alguien en los barcos, las explicaba, etc. Dice lo siguiente: saludad a Prisca y Áquila, que ya no están en Éfeso, están en Roma. Mis colaboradores en Cristo Jesús, quienes por salvar mi vida se jugaron la suya. Dice, expusieron su cuello, literalmente. Y no solo tengo que agradecérselo yo, sino todas las iglesias de procedencia pagana. Tenemos aquí probablemente una alusión al apoyo que Prisca y Áquila prestaron a Pablo durante 3 años que estuvo en Éfeso. Aquí en Éfeso tenemos ya una noticia clara de que Prisca y Áquila han formado una iglesia doméstica, o sea, una iglesia que se reúne en su casa. ¿Cómo era esa casa? Como las que hemos visto. Durante mucho tiempo en los estudios del Nuevo Testamento se ha pensado que las casas donde se reunían las primeras comunidades eran casas muy amplias. Hoy sabemos que no. Imagínense una taberna de este tipo, una casa, una tienda de este tipo, que tiene más o menos 30 metros cuadrados, están las esteras allí, los bancos, las sillas para tejer. Entonces, es en una atmósfera muy íntima, muy abigarrada. Este era el espacio de las comunidades cristianas. Durante 3 siglos, los cristianos se reunieron en estos sitios, en la casa, en el taller. El taller fue el lugar también de evangelización. La evangelización llevada a cabo por Pablo, lo dice él en la carta a los tesalonicenses, dice, recordad cómo os anunciamos el Evangelio mientras trabajábamos. O sea, ¿cómo hay que imaginar entonces esta evangelización? Un obrero, un tejedor de lonas en la época del Imperio Romano, tenía que trabajar por lo menos 10 o 12 horas al día para subsistir, pagar el alquiler de la casa, comprar la comida, la ropa, etc. Es decir, la mayor parte de su tiempo y de sus energías se iban en el trabajo. Eso quiere decir que tenía que aprovechar el tiempo del trabajo, pues también para conversar. Un cliente que llega, mientras espera que le hagamos el trabajo, se conversa, y ahí se puede hablar del tiempo o se puede hablar de un acontecimiento sucedido recientemente en la ciudad, o se puede hablar de los dioses, o se puede hablar de la esperanza que uno tiene, y poco a poco se van creando unas relaciones que hacen que en un momento distinto, por la noche normalmente, algunos de los que han conectado y que han venido por el taller, pues se reúnen para recordar, pues para escuchar los recuerdos sobre Jesús, para celebrar la Eucaristía. Esta es la forma en que se van configurando las primeras comunidades cristianas. La idea que tenemos es esa idea de una predicación masiva, que realmente no se dio en esta primera época. Fueron contactos uno a uno, personales, en los espacios de la vida cotidiana, mientras se trabajaba, mientras se compraba, se vendía, se comía, se solucionaban los problemas, se buscaba alojamiento. Esos contactos fueron los que propiciaron la comunicación de las propias experiencias y convicciones de fe. Para Pablo y sus colaboradores, que llevaban una
que habían ido allí precisamente para anunciar el Evangelio, esto era prioritario, o sea que ellos no desaprovechaban la ocasión, ¿no? Yo recuerdo en los, en fin, ya no, esto no hay, pero algunos que habéis estado en Jerusalén, en el Zoco había muchos años un zapatero que era tan pequeña la tiendita que tenía que tú no podías dejar allí los zapatos. Tú ibas y le dabas el zapato y él te lo arreglaba allí en el momento. Entonces, había siempre 4 o 5 personas allí con el zapatero y en continua conversación, ¿no? O, en fin, o en otros oficios, ¿no? Esto era una cosa normal, era un espacio normal de comunicación. Bueno, vamos a ir terminando la historia, a ver dónde nos conduce esto. Al igual que había sucedido en Corinto, donde Pablo fue llevado ante el procónsul Galión, que por cierto era español, era de Itálica, hermano de Séneca, le juzgaron, la cosa se puso mal, se fue a Éfeso. Allí la cosa se puso peor, porque claro, como Pablo y Prisca y Áquila y Silvano y Timoteo hablaban de un único Dios y les parecía que todos los demás eran ídolos, y había muchos que vivían de hacer estatuas de una diosa, pues le persiguieron, le llevaron al teatro, le acorralaron. Pablo tuvo que salir también por pies de Éfeso, pero en todos los sitios donde iba dejando estas iglesias domésticas. ¿Qué tendrían estos pequeños grupos para mantenerse y para constituirse en núcleos de verdadera atracción? Pues eran grupos donde verdaderamente las personas se preocupaban unas de otras, porque eso era el Evangelio. La buena noticia es que nosotros no somos independientes unos de otros, que tenemos que ver unos con otros, que tu vida me importa. Eran grupos de apoyo, eran grupos donde se alimentaba la esperanza, eran grupos donde se podía trascender el horizonte vital de una vida cotidiana que era muy reducida. Algo tenían esos pequeños grupos que pervivían incluso cuando Pablo salía. La última noticia que tenemos acerca de Prisca y Áquila es la que nos da la carta a los romanos, que está escrita desde Corinto el año 54. Y ahí Prisca y Áquila no están ya en Éfeso. Recuerdan, ¿no? De Roma a Corinto, de Corinto a Éfeso, pero cuando Pablo vuelve a Corinto y allí, en un periodo de reflexión, de tranquilidad, escribe esta carta tan reflexiva que es la carta a los romanos, pues ahí ya hace referencia a Prisca y Áquila, que no están en Éfeso. Esto es muy curioso, porque desde que se habían encontrado en Corinto, habían ido siempre con él. Pero recuerden lo que les he dicho antes de que son la avanzadilla de Pablo. Pablo los deja en Éfeso, se va a solucionar las cuestiones que tiene en Siria y vuelve a Éfeso. Y ahora está en Corinto pensando, y a ellos han ido o les ha enviado a Roma. Dice así: saludad a Prisca y Áquila, enumera como 5 o 6 comunidades domésticas, mis colaboradores en Cristo, quienes por salvar mi vida se jugaron la suya. Y no tengo solo que agradecérselo yo, sino todas las iglesias de la procedencia pagana. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. No falta ese versículo, pero está en Romanos. O sea, Prisca y Áquila en Roma ya han creado otra iglesia doméstica. Esto parece ser como ya un hábito fundamental de la evangelización. El evangelio se extiende no personalmente solo, sino también por pequeños núcleos, pequeñas iglesias domésticas que son integradoras. Hay judíos y paganos, hay ricos y pobres, hay sabios y torpes, lo dice Pablo en la carta a los Corintios, ¿no? Son comunidades que tienen un enorme carácter integrador en una sociedad que dividía mucho por el rango, por la procedencia, etc. ¿Por qué les envía a Roma? Pues hay un dato fundamental, y es que en este año, justo el año 54, el año que ellos regresan, murió el emperador Claudio. El emperador Claudio muere y ahí pues se produce un cambio, porque los edictos imperiales tenían vigor mientras vivía el emperador. Entonces este edicto, eso era muy sabio porque algunos eran coyunturales.
Entonces, el edicto queda sin vigor y lo lógico es que Prisca y Aquila vuelvan con su gente. A lo mejor vuelvan con su gente, pero a lo mejor también llevaban otra misión. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, se dirige a una comunidad que no conoce. Es la única carta que escribe dirigida a una comunidad que no conoce y que no le conocía. Pero Pablo sabe muchísimas cosas de Roma. Una semana de viaje. Entonces las noticias llegan con mucha... Estaba completamente actualizado sobre lo que pasaba en Roma. ¿Qué había pasado en Roma? Pues no lo sabemos con precisión, pero podemos reconstruirlo a partir de los datos que tenemos. ¿Recuerdan las sinagogas divididas que provocan el edicto de Claudio? Esas sinagogas se han quedado solo con los judíos. O sea, no hay judíos creyentes en Cristo. Pero resulta que en esas sinagogas, como en todas las demás, había un grupo de temerosos de Dios, de paganos que se acercaban, o sea, no judíos, que se acercaban porque estimaban mucho el monoteísmo judío, la pureza ética del judaísmo. Esto lo llamaban temerosos de Dios y participaban en parte en la vida de la sinagoga. Estos no son expulsados porque no son judíos y Claudio expulsa solo a los judíos. Estos han quedado en Roma. ¿Qué ha pasado? Que en estos 5 o 6 años el cristianismo romano, o sea, los creyentes en Jesús que estaban en Roma, han cambiado completamente de perfil. Ahora son paganos que creen en Cristo. Y cuando vuelven estos judíos que habían salido expulsados, se encuentran con una situación completamente distinta de la que ellos conocían. Y entonces empiezan a establecer allí la estrategia que han aprendido en la misión paulina de crear iglesias domésticas. Y por eso en la carta a los romanos, en el capítulo 16, hay tantos saludos a estas comunidades domésticas. Prisca y Aquila son una de estas comunidades. O sea, van a empezar a configurar el cristianismo de Roma tal como después lo conoceremos. Pero hay además una intención. Esta situación se percibe mucho en la carta a los romanos. La carta a los romanos trata de construir una identidad común para una comunidad que está étnicamente muy dividida. Pero una de las intenciones de Pablo al escribir la carta a los romanos, lo declara al final, en el capítulo 15, es pedirle a la comunidad de Roma que le apoye propempo, enviar con recursos y contactos para la siguiente etapa que él ya tenía pensada. En esos años de reflexión, Pablo se ha dado cuenta de que ha cubierto una etapa. Dice, he evangelizado desde Jerusalén hasta el Ilírico en círculo y ahora tengo que ir hasta los extremos de la tierra. Ahora el proyecto es ir a Hispania. Y aquí viene la conexión de Roma con el proyecto de la venida a Hispania. Lógicamente, el primer sitio que se encontraría sería Tárraco, lógicamente. Bueno, lo que Pablo quiere hacer es predisponer a la comunidad romana para que le dé apoyos y contactos, porque en la antigüedad se viajaba con contactos, uno que conocía a uno, y entonces te daba una carta y tú podías ir, no había hoteles, no había infraestructura, y apoyo material. Y para eso escribe la carta, pero yo creo que no solo la carta. Pablo se sirve de todos estos judíos que han sido expulsados y que vuelven a Roma para que vayan creando un ambiente favorable en los grupos, lógicamente Roma es la capital del imperio, en los grupos de creyentes en Jesús para que le faciliten la misión. Y probablemente Prisca y Aquila forman parte de este proyecto. De hecho, en este saludo les llama sinergoi, colaboradores, que es una palabra que Pablo solo usa para referirse a los que colaboran con él en la tarea del Evangelio. O sea que Prisca y Aquila, aunque están en Roma, siguen siendo colaboradores de Pablo, siguen colaborando con Pablo. Aquí se pierde. Esta es una reproducción de una
una reproducción de una casa romana. En este tipo de casas, a veces casas que eran de apartamentos, era donde se reunían las comunidades romanas. Los primeros vestigios arqueológicos los tenemos en dos barrios muy populares, la Suburra y el Trastevere, de esta presencia de Roma. Aquí termina la historia de Prisca y Áquila, que continúa pues, en los años 60 con estas primeras comunidades de Roma. Algunas reflexiones finales sobre la historia de Prisca y Áquila. Todo lo que sabemos sobre esta pareja revela una implicación misionera. O sea, en la experiencia de estos 7 años, lo que define su vida, su proyecto existencial, es la misión entendida como testimonio de Jesús. Y es una misión que se va definiendo por las circunstancias. La convicción de que Jesús es el Christos, el Cristo, hace que tengan que salir de Roma. Las dificultades que encuentran en Corinto hace que tengan que salir de Éfeso, y probablemente el apoyo al proyecto misionero de Pablo hace que vuelvan a Roma, en parte, para favorecer el camino de Pablo, que mientras tanto se va a Jerusalén para reconciliarse con la iglesia de Jerusalén llevando la colecta, y mientras tanto manda a Prisca y Áquila a que vayan a... Toda la vida, todo su itinerario es un itinerario determinado por la misión, pero que está dictada por las circunstancias. Es admirable con qué facilidad se incorporaron al grupo paulino y con qué naturalidad fueron acogidos por Pablo. El estilo de Pablo, como el de otros misioneros, fue el de sumar energías. No he contado un episodio que cuenta el libro de los Hechos y que implica a Prisca y Áquila, y es que mientras Pablo está fuera de Éfeso, llega allí Apolo, y dice el libro de los Hechos que estos le oyeron en la sinagoga, pero después le tomaron aparte y le explicaron un poquito mejor el camino de Jesús, porque no conocía bien, venía de Egipto. Bueno, es probable que tuvieran contacto con este misionero y que conocieran otras misiones que circulaban entonces por el Mediterráneo, otros grupos misioneros. Pero el grupo de Pablo se caracterizaba por sumar energías. En las cartas de Pablo tenemos más de 50 nombres propios de personas conocidas. Eran redes personales, se sumaban las energías, se apoyaban. Es verdad que todos ellos tenían la misma sensibilidad, y ellos, Prisca y Áquila, lo tenían porque ellos mismos en su matrimonio mixto pues simbolizaban esa mezcla de judíos y paganos. Las comunidades de Pablo eran comunidades mixtas, eran comunidades integradoras. La relación de Áquila y Pablo, ya pasando a nuestra situación, nos plantea hoy la cuestión de la incorporación de los laicos a la misión, porque Pablo tenía una conciencia muy clara de haber recibido una apostolé, un envío, y por tanto dedicó toda su vida, no se casó, en fin, estuvo enteramente dedicado a esto. Pero estos no existían todavía sacerdotes y laicos, pero lo que quiero resaltar es la pluralidad de los agentes de la misión. En el relato normativo de la primera evangelización, quienes llevan a cabo la evangelización son los apóstoles. Los apóstoles, Prisca, Áquila, los misioneros anónimos que llegan a las ciudades dando testimonio de lo que han vivido en Jerusalén. Una pluralidad de agentes misioneros. O sea, esto recuerda que en la primera evangelización todos se sentían misioneros. No solo los que habían recibido tener una experiencia extraordinaria como Pablo, ¿no? Y nos recuerda a nosotros que la misión no es una tarea solo de ciertas personas, sino que es una tarea realmente de toda la Iglesia. Y por último, a mí me parece que la historia de Prisca y Áquila es un ejemplo de perseverancia sostenida sin duda por el apoyo que encontraron en las fraternidades que fundaron. O sea, la dimensión comunitaria, la perseverancia de estas personas sometidas a muchas dificultades, a grandes peligros, de un lado para otro, no se explica si no es con este apoyo de esas comunidades que ellos fundaron y a las que van saludando en las cartas.
Bueno, pues hasta aquí llega la historia de Prisca y Áquila, una historia concreta de la primera evangelización. Muchas gracias.